Vamos a ver la composición de funciones. ¿Y no puedes dar alguna clase de vectores alguna vez? Que no sé, si queréis os preparo un par de vídeos y luego los veis. Vale. Bueno, pues sí, estaría bien. ¿Vale? A ver luego si tengo tiempo y os preparo un par de vídeos. ¿Vale? Vale. Bueno, la composición de funciones, que es realmente lo difícil. Vale. La composición de funciones se escribe con el circulito este. ¿Vale? No se escribe con un por de multiplicación, hay que escribirlo con un círculo hueco, ¿eh? Y lo que significa la composición de funciones, cuando la escribimos en este orden f compuesto con g, significa que primero aplicamos g. Siempre primero se aplica la que hay a la derecha. Es decir, primero aplicas la función g y una vez que has aplicado la función g sobre lo que obtienes, aplicas la función f. ¿Vale? En este caso, g compuesto con f, aplicar primero la función f y luego sobre lo que tienes, aplicar la función g. ¿Vale? Ese es lo que viene a ser la composición de funciones. Y os lo expliqué con un ejemplo. Si yo defino como f de x más 1 y defino como g de x igual a x al cuadrado, ¿vale? La composición siempre primero aplicas, ¿vale? Primero se aplica g y después se aplica f. ¿Vale? Por eso se pone en este orden. Primero aplica g y luego f sobre g de x. ¿Vale? ¿Qué significa que f de x es x más 1? Pues que si yo tengo que f de 2, ¿cuánto vale f de 2? 2 más 1. ¿No? Y f de 7 es 7 más 1. Y f de la raíz cuadrada de 5 es la raíz cuadrada de 5 más 1. Y f de un cuadrado, ¿cuánto es f de un cuadrado? Un cuadrado más 1. Yo lo que hago es cambiar la x por la expresión que tengo. Me da igual lo que sea, un cuadrado, lo que sea. Entonces, claro, cuando nosotros hacemos f compuesto con g de x, primero, ¿quién se aplica? La función g. La función g, ¿qué hace? Que a x le asigna x al cuadrado. Es decir, que a x le asignamos x al cuadrado. Esto ya es la función g. La función g es x al cuadrado. Y una vez que yo tengo la función g de x, que es x al cuadrado, le aplico la función f. ¿Cómo se aplica la función f? La función f se aplica a x al cuadrado. Es decir, yo ahora no tengo f de x, sino que yo lo que tengo es f de x al cuadrado. ¿Y cómo se hace f de x al cuadrado? Pues la x se cambia por un x al cuadrado. Pues es x al cuadrado más 1. ¿Vale? La forma de escribirlo esto correctamente sería la siguiente. ¿Vale? ¿Cómo se expresa analíticamente? Se expresa de la siguiente forma. Tú dices, f compuesto con g de x es f sobre aplicar g de x. Y como si hiciéramos una sustitución. G de x, ¿a quién es igual? A x al cuadrado. Es aplicar la función f a x al cuadrado. Porque g de x es x al cuadrado. ¿No? ¿Sí o no? ¿Lo ves que es como si hiciera una sustitución? ¿Y ahora cómo se hace f de x al cuadrado? Pues si f de x es x más 1, es cambiar la x por una x. Si en lugar de tener una x, tengo un x al cuadrado, la x la cambio por un x al cuadrado. ¿Veis que esto que hay dentro del paréntesis y esto es lo mismo? ¿Sí o no? ¿Y cómo se hace al revés? G compuesto con f de x. ¿Quién se aplica primero? La función f
de x. ¿Cómo se aplica f de x? F de x, ¿quién es? La función que a x le asigna el qué? X X más más 1. 1. Entonces es x más 1. ¿No? Esta es la que hace ahí. Y ahora, ¿cómo se calcula g de algo? G de algo es igual a ese algo al cuadrado, ¿no? G de algo es algo al cuadrado, ¿verdad? Es cambiar esta. Claro, lo que pasa es que ahora, en lugar de tener g de x, ese algo es x más 1. Entonces, g de x más 1 es ese algo, lo que hay dentro, x más 1 al cuadrado. ¿Lo entendéis ahora mejor o qué? Y eso es x al cuadrado más 2x más 1. Evidentemente, f compuesto con g, que da x cuadrado más 1, y g compuesto con f, que da x cuadrado más 2x más 1, son distintas. Una tiene un término más que la otra, no, la composición no es igual. Hay algunos casos en los que sí que la composición, ¿vale? Nos da la misma función. Y es lo que vamos a explicar hoy con la función inversa. Composición de funciones, función inversa. Dada una función real de variable real, f de x, dada... A ver que me da la página para escribir mejor. Dada una función real de variable real f de x, se define la función inversa. Se define la función inversa de f de x como la función f menos 1 de x. ¿Vale? Tal que f menos 1 compuesto con f de x es igual a f compuesto con f menos 1 de x igual a la identidad en x, igual a x. ¿Vale? Donde la i, donde i de x es la función identidad. Esto quiere decir que la función i de x es x. La función identidad es la que nos lo deja igual. Esto lo habéis estado utilizando toda vuestra vida sin saber realmente lo que es la función inversa. La función inversa, para que me entendáis así, dicho mal explicado, dicho muy vulgarmente, es como si dijésemos lo contrario. ¿Qué es lo contrario de multiplicar? Dividir. Dividir. Si tú coges un número y lo multiplicas por 2 y luego lo divides por 2, te quedas igual. Fijaos lo que os estoy diciendo. Si lo multiplicas por 2 y luego lo divides entre 2, a que te quedas igual. Sí. Y si primero lo divides entre 2 y luego lo multiplicas por 2, te quedas igual. Entonces, la función multiplicar por 2 y dividir entre 2 son funciones inversas. ¿Vale? ¿Y cuál sería la función inversa de sumar? Restar. Restar. ¿La función inversa de elevar al cuadrado? La raíz cuadrada. La raíz cuadrada. Son las que si tú elevas al cuadrado y luego tomas la raíz, te vas otra vez a x. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a ver el ejemplo y ahora os explico
cómo se calcula la función inversa. Es muy sencillo, lo que pasa es que luego hay que tener ahí un poco de cuidado con los dominios, ¿vale? ¿Vale? Y no todas las funciones que hay tienen inversa. Oye, 25. Os lo voy a explicar ya cómo se calcula y así os lo pongo directamente. Cálculo de la función inversa. Lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a escribir, vamos a escribir la función con y, con las variables y, con x, voy a poner así, con x, y, ¿vale? En lugar de con f de x. En el segundo paso, lo que vamos a hacer es, intercambiamos el nombre de las variables. Es decir, a x le llamo y a y le voy a llamar x. Y en el tercer paso vamos a despejar y. ¿Vale? Y esa sería la función, y esa es la función inversa. Vamos con un ejemplo. Imaginaos que yo tengo la función f de x igual a 2x más 1. ¿Sabríais decirme qué es lo contrario a esto? ¿Esta función qué es? ¿Cuál sería el orden de esta operación, de esta función? ¿Cómo se calcularía? Dependiendo del valor de x. ¿Cuál sería el orden? En una frase. ¿Esto qué sería? Multiplicar por 2 y sumar 1, ¿no? Sí. ¿Y qué sería lo contrario a esto? Dividir entre 2 y restarle 1. ¿Seguro? Si lo quiero hacer en el sentido contrario, fíjate cómo lo estoy leyendo. Multiplicar por 2 y sumar 1. ¿Qué sería lo contrario para volver? Restar 1, dividir entre 2. Dividir entre 2. Fijaos lo que habéis dicho, ¿eh? Claro, lo contrario sería restar 1 y dividir entre 2. Eso es la función inversa, es decir, ¿cómo volvemos? Vamos a calcularla con el método que hemos puesto. En lugar de escribir f de x igual a 2x más 1, ¿vale? Primero escribimos y es igual a 2x más 1. ¿De acuerdo? Porque es más fácil hacerlo con y que con f de x. En el segundo paso, ¿qué hay que hacer? Intercambiamos el nombre de las variables. A esta le voy a llamar x y a la y le voy a llamar y, ¿no? Y en el tercer paso, despejo la y. Pues x menos 1 es igual a 2y, ¿no? Y la y, x menos 1 entre 2, es igual a y. La he despejado a la izquierda, pero bueno, que me da lo mismo. El 1 que está sumando pasa a la izquierda, restando. Y el 2 que está multiplicando pasa a la izquierda, dividiendo, ¿no? Y esa sería ya la inversa. Y es justamente lo que habéis dicho. ¿Cuál es la inversa? Restar 1 y dividir entre 2, ¿verdad?
Entonces, f menos 1 de x es igual a x menos 1 entre 2. ¿Vale? Bueno, pues vamos a comprobar qué es la identidad. Vamos a comprobar que la composición es la identidad. Empezamos, ¿vale? Tenemos, por un lado, f de x, que es esta expresión, 2x más 1, y f menos 1 de x, que es igual a x menos 1 entre 2. ¿Cuál hacemos primero? F compuesto con f menos 1, por ejemplo. O me da igual. F compuesto con f menos 1 de x. ¿Esto qué quiere decir? Que primero, ¿quién aplicamos? F menos 1 de x, ¿no? Sí. Y ahora, una vez que yo tenga f menos 1 de x, aplico f de x. ¿A quién es igual f menos 1 de x? ¿A quién es igual f menos 1 de x? ¿A quién es igual? X menos 1 entre 2. X menos 1 entre 2. Aquí aplicamos f menos 1. F menos 1 de x es x menos 1 entre 2, ¿no? Vale, y ahora ¿cómo aplicamos f sobre esta expresión? Ojo, f de algo es 2 por algo, ¿no? F de algo es 2 por algo más 1. Entonces, ¿a quién sería igual esto? F de x menos 1 entre 2. ¿A quién sería igual? Venga, decídmelo. Si no me lo decís es porque no lo estáis entendiendo. Y si no lo entendéis, X pues menos 1 más 1. no exactamente. Vosotros, vamos a ver, no tengáis miedo a equivocaros. Es normal que esto os cueste al principio, pero si no lo entendéis, preguntarme que lo vuelva a explicar, pero intentar decir algo. Lo vuelvo a repetir, mira. F de x es 2x más 1, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Si en lugar de poner una x pongo algo, le voy a llamar algo, es 2 por algo más 1. 2 por x menos 1 entre 2 más 1. Eso es. Es decir, ahora tengo f de algo, de un círculo. Entonces, f de algo es 2 veces ese algo. F de algo es 2 veces ese algo, que claro, ese algo en este caso es x menos 1 entre 2. Más 1. Realmente, esto es como si hiciésemos una sustitución. ¿Qué hacemos en el primer paso? F menos 1 de x, aquí sí que sustituimos directamente. Porque es el x menos 1 al cuadrado. ¿Lo veis? Perdón, el x menos 1 entre 2. ¿Sí? ¿Veis el cambio? Pero cuando hago f de algo, f de algo es 2 por algo más 1. Entonces, f de x menos 1 entre 2 es 2 por el x menos 1 entre 2 más 1. ¿Lo veis o no? Muy callados estáis. El 2 con el 2 Se van. y el 2 dividiendo se van. Y nos queda x menos 1 más 1, que ahora el 1 sumando con el 1 restando se va, y nos da X. que es la función identidad.
¿Quién sería ahora f menos 1 compuesto con f de x? Sería la función inversa ¿de quién? ¿De f? De x. ¿Y a quién sería igual eso? A f menos 1, ¿de quién? De Dos g de y x. más uno. ¿De quién? De 2x más 1. De 2x más 1. ¿Por qué? Porque f de x es 2x más 1. Entonces, f de x es 2x más 1. Pero porque estoy aplicando la f sobre la x. ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Veis que es como si hiciésemos una sustitución? Vale. ¿Y quién sería igual la inversa, la función inversa de 2x más 1? La inversa. Aplicar f menos 1 a 2x más 1. Restarle 1 y Dividirle entre entre 2. Sí, pero decidme, ¿qué tengo que escribir aquí? 2x más 1 menos 1 partido 2. 2x más 1, que es la x, Menos menos 1 1 entre entre 2. 2. Es decir, la inversa lo que hace es que algo, a ese algo le resta 1 y lo divide entre 2. Entonces, como esto es algo, a 2x más 1 le restamos 1 y lo dividimos entre 2. 2. ¿Lo veis? Y eso sería igual a 2x más 1 menos 1 entre 2. Ahora aquí se van los unos, 2x entre 2, se van los doses y me da x. Y yo cuando la veo, ¿cómo sé que es inversa? En plan, ¿cómo sé que la tengo que hacer así? ¿El qué? Cuando la veamos, en el examen o en lo que sea. No, a ti te tienen que decir, calcula la función inversa. Ah, vale, te tienen que decir que es inversa y a partir de ahí Claro, ya- si no, no tiene sentido. Sí se puede. Hay algunas que no se pueden. No tiene por qué poder calcularse siempre. Vale. ¿Vale? Sí. Bueno, y aquí teníamos el archivo este. A ver, el de los problemas. Vamos a intentar a ver si sois capaces de hacer alguna función de esto. En la unidad 9, ¿no? Vamos a ver. ¿Y en qué casos no se puede? Pues cuando no puedas despejarlo. Claro, que esto no es tan sencillo ya. En el caso de que no puedas... Bueno, tenemos la siguiente. En el ejercicio 13 hay que hacer las operaciones con funciones. Eso de momento lo vamos a dejar. ¿Vale? Y nos pide la composición, ¿vale? De estas. ¿Vale? Esta y esta. Añade la imagen. ¿Vale? Vale. Venga. Mira, vamos a empezar con el 16. El 16 también estaba en la página 122. O en la 123. Es que como no tengo yo el libro... La 123. 123. Ejercicio 16. Vamos a empezar con este y luego veremos las operaciones. Porque es que las operaciones tampoco merecen la pena. Si tengo dos funciones, vale, si tengo que f de x, voy a poner aquí, que f de x, bueno, tenemos que f de x es la raíz cuadrada de x más 3. Que g de x es igual a 1 partido de x más 2. Nos pide, calcula f compuesto con g de x y g compuesto con f de x, ¿vale? Y una vez que lo tengáis, hallar su valor
si x es igual a 1. ¿Vale? Resumido. Venga. Hago yo la primera. F compuesto con G. ¿Vale? Estas son las dos funciones. ¿Cómo calcularíamos F compuesto con G de X? ¿F de quién? De G de X. Primero vamos a calcular G de X, ¿no? ¿A quién es igual G de X? A 1 partido de X, ¿verdad? ¿No? Entonces sería F de 1 partido de X más 2. ¿Y a quién sería igual F de 1 partido de X más 2? Ya que G de X es 1 partido de X más 2, ¿no? Entonces, sustituimos. ¿Y quién sería F de esto? Raíz cuadrada de 1 partido de X más 2 más 3. De 1 partido de X más 2 más 3. ¿Vale? Si lo quisiéramos arreglar un poquito, lo podríamos arreglar. Lo vamos a dejar así de momento. No voy a complicar más sumando sumando esto. ¿Vale? ¿Quién sería G compuesto con F de X? Venga, hacedlo vosotros. Vale. Ah, pues ponía F compuesto con F. Pues lo he puesto mal, el enunciado. Bueno, lo dejamos así. Tampoco pasa nada. No copia mal el enunciado. Mira, ¿quién sería G compuesto con F? ¿Lo tenéis ya? Uno partido raíz de X más 3. Y aparte más 2, ¿no? Más 2, muy bien. Sería G de F de X. F de X es la raíz cuadrada de X más 3. Ya veo, Luis, que por lo menos lo has entendido, ¿eh? Por lo menos uno habla y lo ha entendido. Bueno, entonces, F de X es raíz cuadrada de X más 3. ¿Cómo se calcula G de X? Cambiando la X ahí, ¿no? Ahora estoy calculando G de la raíz cuadrada de X más 3. Luego eso es 1 partido de la raíz cuadrada de X más 3 más 2. ¿Vale? La X se cambia por esa expresión, entonces la raíz cuadrada de X más 3 se cambia ahí, donde estaba la X. ¿Cuánto valdría F compuesto con G de 1? ¿Y cuánto vale G compuesto con F de 1? Pues cuando yo calculo el valor, si la X es 1, lo que tengo que hacer es sustituir la X por ¿qué? Por un 1. ¿De acuerdo? Entonces sería la raíz cuadrada de 1 partido de 1 más 3 más 3. ¿Pero hay que hacérselo a las dos? ¿El qué? ¿Hay que hacérselo a las dos? Sí, es que estaba pensando yo ya en la suma. 1/3 más 3, la raíz cuadrada de 3 por 3, 9, de 10 tercios. ¿Y quién sería G compuesto con F de 1? Pues 1 partido de la raíz cuadrada de 1 más 3 más 2, ¿no? Que sería igual a 1 partido de la raíz cuadrada de 4 más 2, un cuarto.
y dan totalmente distinto. Bueno, que son mis 5. No era exactamente lo que pedía el enunciado, pero bueno, es lo mismo. Al final es saber. De la página 123 del ejercicio 17, este lo vais a hacer de deberes, porque es igual que el que hemos hecho ahora. Demuestra que g de x igual a 5x menos 1 entre 3 es la función inversa de f de x. En este tenéis que comprobar que f compuesto con g de x da x y que g compuesto con f de x da x. Es exactamente lo mismo que hemos hecho en el ejemplo. ¿Vale? Además son muy parecidas. Porque en el ejemplo lo hemos hecho con x menos 1 entre 2 y aquí es 3x. Una es 3x menos 1 entre 2, vamos, que tampoco es muy difícil, ¿vale? Lo hacéis, lo Pero intentáis siempre hacer. dan X. Claro, para que comprobar la inversa, vamos a ver, si te dice que demuestra que es la función inversa, sí te tiene que dar x. Si tú compones dos funciones y no te da x, no son inversas. Fíjate aquí que f compuesto con g no daba x, ¿a que no? Entonces, está claro que la raíz cuadrada de x más 3 no es la función inversa de 1 entre x más 2. Es que no tiene nada que ver una con la otra, que no es lo contrario. No. ¿Entiendes? Sí. ¿Cuál sería la función inversa de esta? Pues mira, lo primero que haces a un número le sumas 3 y luego le haces la raíz cuadrada. Pues la función inversa de esta sería primero elevo al cuadrado, que es lo contrario de la raíz, y luego le resto 3. Esa sería la función inversa. Entonces, no, esta de aquí no es. Entonces aquí, Primero que lo estás haciendo, ¿primero le haces la raíz o primero la...? de fuera hacia adentro, lo haces ¿ves? Lo haces de dentro hacia afuera, aquí las operaciones las haces de dentro hacia afuera, primero sumas y luego haces la raíz, ¿verdad? Si tú a la x le das 1, a que primero sumarías y después harías la raíz. Pues la inversa sería al revés. Primero quitarías la raíz, elevarías al cuadrado y después quitarías la suma restando. Pero vamos, que no se hace así, se hace con el método que hemos visto. Luis, cambias las x por las y y despejas. Eso es lo que vamos a ver ahora, en el 18. Página 123, ejercicio 18. Calcula las funciones inversas. La función inversa. Apartado A. F de x igual a 2x más 1. ¿Qué hacemos en el primer paso? Ponemos que la y es 2x más 1, ¿no? Segundo paso, ¿qué hacemos? Cambiamos donde tenía una y pongo una x y donde tengo la x pongo una y. Y ya despejo la y. ¿Verdad? El 1 que está sumando pasa restando. Y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Luego, f menos 1 de x es x menos 1 entre 2. ¿Vale? Primer paso lo ponemos en función de la y. Segundo paso, intercambiamos la x por la y. Y tercer paso, despejamos la y. Fíjate, ¿cómo haríamos esto? Primero multiplicaríamos por 2 y luego sumaríamos 1. Luego la inversa, restamos 1 y dividimos entre 2. ¿Ves que es justo lo contrario y además en el orden contrario? ¿Lo veis o no? Sí. Vale, ¿quién sería la inversa
de f de x igual a 1 entre x más 2? Venga, os dejo un minutillo para hacerlo. ¿Lo tenéis ya? No. ¿Da y es igual a x menos 2? No. Si eso daría si fuese justamente lo contrario. X menos 2 sería la función inversa de x más 2. Tenéis que cambiar. Primero ponerla en función de la y. Esto sí que lo habéis hecho. Esto yo creo que no tenéis ningún problema, ¿no? El primer paso que es poner que y es igual a 1 partido de x más 2, ¿no? Y el segundo paso tampoco creo que tengáis ningún problema. ¿Qué tengo que poner en el segundo paso? X es igual a 1 partido de y más 2. Y ahora ahí es donde tenéis el fallo, en despejar ahí la y. ¿Cuánto os da si despejamos ahí la y? ¿Cómo que si despeja? 1 entre x menos 2. Sí. Sí. ¿El menos 2 dónde? Fuera de la... Fuera de la fracción. ¿Cómo se despeja esto? Pues el y más 2 pasa multiplicando y el x pasa dividiendo. Es como si fuese una multiplicación en cruz, ¿no? Nos quedaría que y más 2 es igual a 1 partido de x, ¿no? Y como que tengo que despejar la y es 1 partido de x menos 2. Ya como lo queráis dejar, vamos, yo os recomendaría dejarlo con un solo denominador. Es 1 partido de x menos x. Y arriba en el numerador, ¿qué tengo que poner? 2x, ¿no? Reducimos a común denominador. Como tenemos 1, lo dejo en función de x, ¿no? ¿Vale? X entre 1 a x por 2, 2x. Y ya sería igual a 1 menos 2x partido de x. Pero eso da igual, ¿no? Sí, pero bueno, realmente sí que te daría igual. ¿Quién es f menos 1 de x? 1 menos 2x entre 2. Entre x, perdón. ¿Qué pasaría ahora con la inversa? Esto lo veremos mañana, porque ahora no nos da mucho tiempo. Cuando hagamos todas, mañana os lo explicaré. ¿Qué pasa con esta función? Que la función f de x, ¿cuál es su dominio? ¿Cuál es el dominio de f de x? ¿Cuál es su dominio? Todos los reales excepto el 0. Todos reales menos Al menos 2. menos el menos 2 que anula el denominador. ¿Y cuál es el dominio de la inversa? Todo menos el 0. Todos reales menos el 0. Bueno, eso ya veremos mañana la relación que hay entre los dos. Venga, la C. Venga, a ver si os dais prisa, que lo vayáis haciendo vosotros.
f de x igual a 2x más 3 entre x menos 1. ¿Cuánto da esa? La inversa. ¿Y ahí qué cambiamos? Es decir, ¿por qué X cambiamos la Y? Por ¿Eh? ahí. No, nada. Que no había No, el visto paso es mucho. igual. Lo que pasa es que ahora aquí yo no voy a hacer el DF. Vamos a ver, me voy a esperar a ver si lo hacéis vosotros. Porque esto supongo que el primer paso y el segundo no tenéis ningún problema en hacerlo. Donde os encontréis los problemas es aquí, en despejar la Y. Algunos de vosotros seguro que os habéis encontrado problemas al despejar la Y, porque no os acordaréis de lo de multiplicar en cruz. Este para acá y este para allá. Y esto lo mismo, donde pone la f de x, ponemos la y, y ahora la y la cambiamos por una x y la x por una y, ¿no? Vale, ahora hay que despejar y. A ver cómo la despejáis. A ver si alguien es capaz de despejarlo. ¿Os digo lo que hay que aplicar? ¿Qué hay que Sí. aplicar? Factor común. Adiós. Adiós. Muchas Os gracias. aviso ya. Ah. Buah, pues no me sale el factor común aquí, ¿eh? Tampoco. Vale, primero hay que quitar el denominador, ¿no? Entonces, x por y menos 1 es igual a 2y más 3. ¿Eso lo habéis hecho, el primer paso así? Sí. ¿Y ahora qué me queda? X por y menos x igual a 2y más 3. Pero yo, ¿qué quiero despejar? ¿Qué queremos despejar? La La y. Y. Vale. Claro, para despejar la y, aquí tengo una y y aquí tengo otra. ¿Vale? Voy a pasarla, la voy a pasar a la izquierda. Entonces x más 3 entre x menos 1, ¿no? Vale. Bueno, si lo paso a la izquierda, vamos a agrupar las y a la izquierda. Lo voy a hacer hacia abajo porque si lo mezclo hacia la derecha, igual os liáis. Estos dos términos que tienen la y los voy a dejar a la izquierda. Entonces, el y, el 2y que está sumando pasa restando, ¿no? Y el x que está aquí restando pasa a la derecha sumando, ¿verdad? Y ahora aquí es donde aplicamos el factor común y. ¿A quién multiplica y para que me dé esta expresión? X menos 2. A x menos 2. Y ahora ya, como el x menos 2 sí que está en bloque multiplicando a la y, como está multiplicando, el x menos 2 pasa dividiendo. Y ya he despejado la y. Luego, f menos 1 de x es igual, esto ya como queréis poner, 3 más x o x más 3, como queréis poner.
Voy a poner igual que está en el libro, por ponerlo ordenado. X más 3 entre X menos 2. ¿Habéis entendido? Venga, el D. Esto cuando hacéis unos cuantos, al final se le coge el tranquillo. ¿Cómo haríamos la función inversa de 2 elevado a X más 1? ¿Qué era lo contrario de tener una potencia de base 2? ¿Os acordáis? ¿Cuál era la función contraria? Una raíz. No, porque la base es 2, no es el exponente. Logaritmo. ¿El logaritmo en qué? En base 2. ¿Cuánto valía el logaritmo en base 2 de 32? ¿A qué tenía que elevar 2 para que me diera 32, no? Era 5. No sé si os acordáis. Pues aquí es lo mismo. Y es igual a 2 elevado a X más 1. Entonces X es 2 elevado a Y más 1. ¿Cómo quito el 2? Pues muy sencillo. Tomando logaritmos. Tomamos el logaritmo en base 2. ¿Y qué tendríamos? Pues que el logaritmo en base 2 de X es igual al logaritmo en base 2 de 2 elevado a Y más 1. Y esa es la forma de quitar la base. ¿Cuánto vale? Vamos a ver. El logaritmo en base 2 de X. ¿Cuánto vale el logaritmo en base 2 de 2 elevado a Y más 1? ¿A qué tengo que elevar 2 para que me dé 2 elevado a Y más 1? Hay más 1. A Y más 1. ¿Y cómo despejo ahora la Y? El 1 que está sumando pasa restando. Ya está. Luego la función inversa es el logaritmo en base 2 de X menos 1. Lo voy a poner entre paréntesis para que no confundáis que el 1 está, no os penséis que el 1 está dentro de la X. En el segundo paso que has hecho en el logaritmo, has Sí. quitado la base y el... Sí. Es decir, el numerito de abajo y lo que es Sí, esto es el... por la definición de logaritmo, Luis. Decíamos que el logaritmo en base a de X es igual a N, no me acuerdo cómo era, si solo si a elevado a N es igual a X. O no sé si la... Ah, no, la ponemos la N aquí. No sé, no me acuerdo. Es que en cada libro viene de una forma por la propia definición. Vale. ¿Vale? Y ya estaría. Pues hacéis el que os he mandado, ¿vale? El E lo podéis hacer también, ¿vale? De aquí, de este ejercicio, podéis hacer el E, que es la función logarítmica. ¿Cuál es lo inverso del logaritmo? El logaritmo neperiano, que era el logaritmo en base E. Pues para quitar el logaritmo hay que elevar a E. Hacéis el E, el H, que lo contrario de la raíz cuadrada es elevar al cuadrado. Y así estas dos y lo otro que os he mandado ya. El E y el H. ¿Vale? Vale. Y ya está, por ahí terminamos.